para hablar de esto me acompaña en el estudio Catalina Pérez Correa. Ella es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, una coautora de este estudio que se presentó el día de hoy y experta en estos temas de política de drogas. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Catalina, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ayer un evento muy importante donde estuvo el expresidente Ernesto Zedillo, también el expresidente de Colombia. Se hace un balance, digamos, general sobre el enfoque de prohibicionismo en torno a las drogas, y hoy se presenta este informe que habla particularmente sobre la situación en el país. Escuchábamos parte de lo que dijo Ernesto Zedillo. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros hicimos este estudio que era un poco revisar la historia de la prohibición en México, revisar cuál es la evidencia que hay en torno a cuáles han sido los efectos de la prohibición y la aplicación de la prohibición en México, y luego tomar los principios de la Comisión de la Comisión Global de Política de Drogas, de los exmandatarios que presentaron ayer el informe, y hacer una propuesta específica para México. Entonces nosotros lo que proponemos es cuáles son los principios que tienen que regir una política de drogas distintas. Sabemos que la prohibición ha fracasado, ha sido en todos los sentidos, no hay un solo indicador que permita pensar que hay un efecto positivo en la aplicación de las actuales políticas de las actuales leyes de drogas, y lo que nosotros proponemos es cuáles son los principios que tienen que regir una política de drogas distinta y cómo sería la regulación para las distintas sustancias. No es lo mismo hablar de marihuana que hablar de metanfetaminas, que hablar de opiáceos. Entonces lo que nosotros proponemos es un régimen distinto para cada una de estas sustancias en el país. Digamos, se pone sobre la mesa este tema, no es la primera vez, pero digamos, este momento es particular porque estamos a muy poco de que haya un cambio de gobierno, porque el gobierno entrante está planteando un tema de amnistía y un reenfoque, digamos, de la estrategia de seguridad que hemos tenido en el país por los últimos 10 años, Catalina. Es importante. Sí, no, es muy importante. A ver, me parece que es emblemático que hoy Estados Unidos, el primer mandatario de Estados Unidos haya hecho un llamado para continuar con la prohibición cuando claramente se está desmoronando la prohibición dentro de Estados Unidos, ¿no? Uno ve más de la mitad de los estados dentro de la Unión Americana han regulado de una forma u otra la cannabis. Yo no creo que Trump vaya a ir a reprimir a los comercios de cannabis en California, en Colorado, en Oregon, en todos estos estados que han regulado. Lo que ha hecho Estados Unidos es una política de exportar la guerra contra las drogas al sur de su país, ¿no? Sí. Canadá ahora ya es el segundo país en el mundo que regula desde la producción hasta el consumo de la cannabis, y ya se ha hecho también, pero Estados Unidos lo que ha hecho es insistir que los demás países mantengan esta política de prohibición con todos los costos que genera, pero sin ellos estar dispuestos a hacer lo mismo dentro de sus fronteras. En efecto, el gobierno entrante ha dicho que están dispuestos a tratar todo, y nosotros lo que vemos es que si realmente queremos pacificar al país, si queremos tener un país justo en el cual haya inclusión de todas las personas, tenemos que cambiar de forma radical la política de drogas. Muy importante también la postura que ha expresado el expresidente Ernesto Zedillo, haciendo un mea culpa, un reconocimiento, me equivoqué. Sí, no, es muy importante, me parece, y además no solamente es me equivoqué, sino aquí está una propuesta. Nos equivocamos, además. Bueno, ¿no? Nos equivocamos desde antes, ¿no? Él nos está diciendo, bueno, nosotros vemos que hay peores consecuencias cuando se endureció la prohibición en el 2006, que incluso llegamos a militarizar la lucha contra las drogas poniendo al ejército en las calles de forma generalizada, pero desde antes estaba esta prohibición, y él hace un reconocimiento de que eso fue un error, pero no solo eso, sino que hoy propone cuáles son otras alternativas, cómo podríamos pensar en una política de drogas distintas. Entonces, el enfoque, la idea es moverlo no hacia si debemos o no regular, sino cómo debemos de regular. ¿Y cómo debemos regular? ¿En qué consiste, digamos, esta propuesta que están haciendo ustedes? Bueno, en el caso de los opiáceos, o aquí las imágenes que están ahorita como observamos de los opiáceos, lo que hoy sucede en el país, tanto en el caso de los opiáceos y la marihuana, por ejemplo, hay políticas de erradicación en el que utilizamos al ejército. Cuando uno ve dónde son los lugares donde se produce la amapola y dónde son los lugares donde se produce la marihuana, y los cruces con los datos del el Coneval, vemos que estos lugares también son los que tienen peores indicadores en términos de desarrollo social, pobreza, educación,
¿no? Todo, servicios de salud, todo. Entonces somos el principal productor de amapola a nivel del continente, somos el segundo productor de amapola a nivel mundial, y lo que hacemos es erradicarlo y violentar estas comunidades que están produciendo. Entonces, en el caso de los opiáceos, nosotros lo que proponemos es un monopolio estatal en el cual haya un control de dónde se planta, que el Estado compre la producción y luego lo venda para fines farmacéuticos, ¿no? que es lo que se hace en otros países que tienen permiso de Naciones Unidas para las medicamentos para el dolor. Exacto, sí. La para morfina, cuidados paliativos. Exactamente. También, por otra parte, decir, bueno, quienes tienen un consumo problemático de heroína no puedes simplemente quitarles y negarles nada, porque eso genera otros problemas de salud, que es básicamente lo que generó la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer en esos casos es hacer unos programas de sustitución por metadona en lugar de esas sustancias para que se hace ya en otros países, además. Eso se hace en otros países, ¿no? No se hace en Estados Unidos, se hace en otros países, y eso es lo que ha resultado. Entonces, hay programas de reducción de riesgos y daños para que las personas que consuman, por ejemplo, utilicen jeringas de forma segura, que no haya intercambio de jeringas limpias por jeringas sucias, para que no haya, además del problema de uso de estas sustancias, problemas como VIH, SIDA, hepatitis y demás que son de transfusión, de transmisión sanguínea, perdón. ¿No? Entonces hay toda una regulación para los opiáceos. Hay otra distinta para el caso de la marihuana. La marihuana es una sustancia que tiene problemas distintos a los de los opiáceos, entonces ahí también te proponemos distintas formas de regular ese mercado. Lo mismo para la cocaína, lo mismo para las metanfetaminas. Cada sustancia, nosotros no decimos que estas sustancias sean inocuas ni que el Estado debe de permitir su producción, venta o comercio de la su legalización, la legalización suelta de las drogas. No, claro, eso no es lo que están diciendo. No, bueno, como se hace con el tabaco, como se hace con el alcohol. Hoy el Estado te controla, por ejemplo, cómo tiene que ser el etiquetado de los alimentos, ¿no? Y entonces hay una regulación acerca de cómo tiene que ser el etiquetado. Si se permite la publicidad de comida chatarra en la televisión a los horarios infantiles o si no. Si se permite la publicidad de tabaco en conciertos o en eventos deportivos, está prohibido. Si se permite fumar dentro de espacios como restaurantes o discotecas, todo eso está prohibido. ¿Por qué, si el Estado cumple esa función reguladora con todas estas sustancias que consideramos riesgosas, no lo hace con estas otras sustancias que son aún más riesgosas? Entonces el debate no es si regular o no, sino cómo regular. Me gustó quedarnos como con esa idea como algo central de lo que ustedes están proponiendo. Y te preguntaría, Catalina, para terminar, ¿hay coincidencias entre lo que ustedes proponen y lo que está proponiendo el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador? Sí. Digo, no sabemos exactamente los detalles, pero ¿encuentran puntos de coincidencia? Sí, muchos puntos de coincidencia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno cuando estudia qué sucede con la aplicación de la política de drogas hoy en México, encontramos que quienes son sistemáticamente detenidos, procesados y encarcelados son los jóvenes de ciertos sectores de la población. Jóvenes pobres, jóvenes de colonias marginadas, que el Estado no les da espacio en el sistema educativo, que no tienen trabajo. Y a esos son a los que está acosando las instituciones de justicia penal en el tema de política de drogas. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha hablado constantemente de darle cabida a estos jóvenes en un proyecto estatal. Una forma de darles cabida es detener la criminalización y la violencia que hay hacia ellos con la excusa de la política de drogas. Entonces, vemos ahí una coincidencia también. Olga Sánchez Cordero, la exministra que ahora va a ser secretaria de Gobernación, ha hablado también de regular la cannabis y de utilizar un enfoque de salud. Ahí vemos muchas coincidencias. Creemos que es necesaria la regulación de las drogas para lograr pacificar el país, aunque sabemos que eso no es suficiente, pero es un paso necesario que tenemos que dar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, Catalina. ¿Dónde puede la gente revisar el informe que se presentó el día de hoy? El informe ahorita está en la página de Comexi, lo pueden descargar de ahí. Si buscan en mi Twitter es Cata Pérez Correa, arroba Cata Pérez Correa en Twitter, lo pueden también, ahí lo he estado yo subiendo a lo largo del día, y en el programa de política de drogas del CIDE también lo vamos a subir en español y en inglés. Bueno, para fácil, en su cuenta de Twitter, arroba Cata Pérez Correa, ahí está toda la información. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Catalina, qué gusto. A ti. Buenas noches.